Mega Noticias Torreón. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Mega Noticias Torreón. Qué gusto que esté con nosotros en esta mañana. Oye, de Grillos a fondo, mi querido Gerardo Hernández. Mucho gusto, buenos días a ti, la audiencia. Gracias por acompañarnos. Feliz sábado. Vaya que hay mucho que comentar, Gerardo. Hemos estado muy atentos, seguramente usted también. Si no, lo vamos a poner al día. Una semana intensa en cuestión de política. Apenas el domingo pasado se acaba de encumbrar o posesionar la figura de Xóchitl Gálvez Ruiz como formal precandidata a la presidencia de la República, luego de que en su calidad de senadora ganara el proceso electoral interno de la alianza, del Frente Amplio por México, que agrupa al PRI, PAN, PRD. Después de un proceso accidentado, si usted lo quiere ver, de un proceso con sus asegúnes, que si hubo mano negra y no, finalmente Xóchitl Gálvez Ruiz se convierte en la candidata formal del Frente Amplio por México, y en poco será naturalmente la candidata a la presidencia de la República. Sí, efectivamente hay plazos de acuerdo al calendario electoral, siguen las campañas políticas en noviembre, serán 2 meses, que es un ejercicio pues ya inútil porque ya hay candidatas para efectos prácticos, es un simulacro. Sí. Las campañas vendrán a principios de marzo del año próximo, abril y mayo, y antes de esa fecha de marzo habrán los registros. Entonces, todavía falta mucho tiempo por recorrer, puede haber cambios, la ley prevé cambio de candidatos incluso. Ah, claro, sí, llegado el momento. Bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, sí es lo que Pero sigue, ¿qué te ¿verdad? parece si vemos un fragmento de ese evento, de la entronación, si se puede utilizar la expresión, de Xóchitl Gálvez Ruiz, Sí, cómo no. que fue el domingo pasado en el Ángel de la Independencia, ¿verdad? en el Ángel de la Independencia? Vamos a ver un fragmento y regresamos. Les vengo a convocar a un gobierno que no discrimine a ningún mexicano por su color de piel, su idioma, su condición económica o su credencial partidista. Les vengo a convocar a una hazaña ciudadana, a un gobierno de la gente, por la gente y para la gente. La independencia es la libertad. Quiero un México libre del miedo que provoca el crimen. Quiero un México donde ser mujer no sea una desventaja. Quiero un México libre de ataduras para quien se esfuerza y se levanta en la mañana no solo a hablar, sino a chambear. Como mi querida Elsa, que se levanta todos los días para sacar a sus hijos adelante. Quiero un México libre para el mérito. Miles de mexicanos quieren estar libres independientemente de la mordida de un funcionario o de la extorsión de un delincuente. Vengo a convocarlos, como dice nuestro himno nacional, lidiar con valor y sobre todo lidiar con amor. Gracias. Quienes dijeron que juntos harían historia, acabaron en pandilla.
están juntos, pero no hicieron historia, porque la historia no se hace dividiendo, no se hace inculcando el odio entre los mexicanos, sino sumando. La historia no se hace en la discordia, sino en la reconciliación. A Hidalgo, Morelos, Leona Vicairo, que descansan en esta columna de la independencia, un recuerdo para ellos de gloria. Y a las mexicanas y mexicanos que vamos a dar esta lucha, como dice nuestro himno nacional, nos espera un laurel de victoria. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hoy la esperanza es nuestra. Muchas gracias. Bueno, este fue el evento fragmento del evento de Xóchitl Gálvez. Bueno, este miércoles pasado se dio a conocer finalmente el resultado de las encuestas que organizó por su lado Morena, para efectos también de saber quién era el candidato de Morena o quién sería el candidato de Morena a la presidencia de la República. Y bueno, no hubo sorpresas porque de algún modo esto ya se venía cantando desde mucho tiempo atrás. Las encuestas favorecieron durante todo este tiempo a Claudia Sheinbaum Pardo, y en ese sentido no hubo sorpresas. Prácticamente las 4 o 5 encuestadoras que participaron, todas le dieron el apoyo mayoritario a Claudia. Así es, efectivamente, un proceso transparente que finalmente cuestiona a Marcelo Ebrard, y en efecto, Claudia Sheinbaum fue desde un principio no únicamente la favorita del presidente de la República, sino también la favorita en las encuestas. Fue siempre muy arriba, con márgenes muy cómodos para ganar la candidatura, que finalmente se concreta este miércoles. Y el domingo será la unción de ella como candidata. La unción de ella como candidata formal. Este tuvo sus tropiezos, porque lo que no estaba en el guión, y de algún modo se salió de control, fue la postura que fijaría Marcelo Ebrard poco antes de que se diera a conocer, o antes de que se dieran a conocer los resultados. Tal vez previendo que no iba a ganar, pues empezó a argumentar que el proceso había sido un fracaso, que había sido un proceso viciado, que había sido un proceso que debería de repetirse o reconstruirse porque no iba a generar confianza. Sí, porque no ganó. Porque no ganó, esa es la realidad. Al final. Pero si ¿qué te parece si vemos un fragmento de lo que dijo Marcelo Ebrard en un primer momento? Esto es parte de lo que dijo. Compañeras, compañeros, informarles que aunque ustedes no lo puedan creer, usaron a la policía hace unos momentitos para impedir que nuestra representación pudiera estar en el conteo de las boletas que hemos estado revisando toda la tarde, toda la noche y hasta este momento. O sea, no vamos a estar presentes en el conteo con el uso de la fuerza pública contra Malú Micher, Jimena Escobedo, el diputado Manuel Reyes y otros compañeros que estaban ahí. Hay testimonio de esto. Imagínense nada más, solo por proponer nosotros que debe reponerse el procedimiento por las graves inconsistencias que hay en todo el proceso, pero sobre todo en las urnas. Pedimos que hubiera boletas para eso. Ahora resulta que la respuesta es la policía. Cada día se parecen más al PRI de antes. Qué tristeza. Y bueno, se retiró de la mesa con sus huestes, después de haberse dicho también ofendido, incluso atacado, según él, que no me consta ni me queda claro. Dice que policías los golpearon a su gente cuando quisieron entrar al salón donde se estaba llevando a cabo el conteo y las decisiones. Por su parte, la gente de Morena argumenta que quisieron entrar sin gafetes ni nada y que pues eso estaba prohibido. Sí, hay controles, ¿no? Hay controles. Y cuando alguien va a perder de antemano, provoca ser pleito. Pues entonces genera conflicto, claro, para tener argumentos de decir, bueno, la encuesta me la robaron, claro, soy víctima de un proceso. Así es. Sin embargo, a diferencia del PRI-PAN-PRD, que empiezan 11 corredores, termina una, y en el proceso son obligados a declinar varios, entre ellos Beatriz Paredes. Sí. En el caso de Morena, salieron 6 corredores y llegaron los 6. Los 6, sí, ¿verdad? Claro. La fotografía que no tuvo Xóchitl Gálvez y que fue muy necesaria, sí la tuvo Claudia Sheinbaum. Sí, es decir, habla de una unidad. Tener en el apoyo de Gerardo Fernández Noroña, de Ricardo Monreal,
de Manuel Velasco y también del propio Adán Augusto López. El único que se sustrae de esa escena es Marcelo Ebrard, quien está preparando su camino para tomar nuevos derroteros. A ver, vamos a hablar de eso también, si me lo permites, pero antes vamos al momento en el que se da por ganadora a Claudia Sheinbaum. Bueno. Y después, posteriormente, parte del discurso al día siguiente que dieron en rueda de prensa el líder de Morena, su nombre será Mario Delgado, y la propia Claudia Sheinbaum, donde incluso habla ya de su logo, que será unidad y movilización, su tema de campaña, ¿no? Vamos a ver. El análisis integral de estos datos nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Aquí, a ver. Espera. Muy bien. El Consejo Nacional la saluda con reconocimiento y le expresa que cuenta con todo nuestro respaldo, toda nuestra convicción y todo nuestro compromiso en las tareas que habrá de emprender a partir de hoy rumbo al proceso electoral del 2024. A la luz de los resultados queda demostrado también que Morena sigue siendo la alternativa transformadora del sistema político, económico y social de México, que la inmensa mayoría de las y los mexicanos nos confiaron desde 2018 en la persona de nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos asumimos orgullosos y comprometidos continuadores de la trascendental gesta histórica que ha encabezado nuestro presidente. Concurrimos al relevo de su liderazgo político, reconociendo, respetando y apoyando sin regateo alguno a nuestra compañera Claudia Sheinbaum en esta responsabilidad histórica que el pueblo de México le ha conferido. Finalmente, deseo compartir con ustedes la convicción de que este movimiento nos necesita a todos, que en la unidad nadie pierde. La unidad de nuestro movimiento sigue siendo la premisa fundamental, unidad en torno al pueblo y al proyecto que junto a él hemos construido. A partir de hoy, nuestros simpatizantes y militantes debemos cerrar filas e intensificar sus esfuerzos para consolidar la siguiente fase de la transformación nacional. Desde sus respectivas trincheras, sus liderazgos han sido cruciales para la primera etapa de la transformación y seguirán siendo activos, insustituibles en las batallas venideras de nuestro movimiento. Miren, este es nuestro eslogan. Unidad y movilización. Y eso es a lo que vamos a convocar en este momento. A la unidad, por supuesto, de todas y de todos los que apoyaron a nuestros compañeros. Siempre somos parte de un proyecto y tenemos que consolidar estas estructuras, estos apoyos, a los militantes, simpatizantes que fueron parte de estos procesos, convocarlos a la unidad y a la movilización y a la organización. Entonces, vamos a iniciar a partir del próximo domingo, cuando sesione el Consejo Nacional de Morena, en donde están invitados los grupos parlamentarios y, por supuesto, está invitado la dirigencia del Partido Verde, del Partido del Trabajo. En la reunión de ahora estuvieron Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Manuel Velasco y la dirigencia del Partido Verde. Y iniciamos este proceso para consolidar la coalición, pero sobre todo de organización y movilización que no tiene que parar. Así que este fue el acuerdo y estamos contentos
Y siempre, como decimos, porque sé que lo van a preguntar, está nuestra mano tendida para que el compañero Marcelo pueda ser parte de este proyecto y a todo su equipo de trabajo. Las puertas siempre van a estar abiertas. Bueno, pues de esta manera concluye una serie de procesos largamente esperados y que acapararon mucho la atención de la opinión pública y publicada, de los medios, de los analistas, que durante muchos meses estuvimos especulando quién llegaría al final. La mayor parte de la opinión pública tenía ya claro que era, por un lado, el caso de Claudia Sheinbaum, por otro lado, el proyecto emergente de Xóchitl Gálvez, quien surge de un movimiento disruptivo muy interesante, toda vez de que Xóchitl Gálvez, pues la verdad no estaba en el panorama político. No, es una política a la que el PAN marginó durante mucho tiempo. No lo tomaba en cuenta, fue directora de la Comisión de Pueblos Indígenas con Vicente Fox, no tuvo ningún cargo con Felipe Calderón y llega al Senado en 2018 por la vía plurinominal, antes de haber sido delegada en Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Ella misma ha reconocido que le cambió la vida en 2 meses. Y en ningún país democrático se improvisa una candidatura. O sea, una candidatura que se improvisa en 2 meses. Por accidente, podríamos decir. Sí, está condenada al fracaso. ¿Qué catapulta a Barack Obama para ser presidente de la República en Estados Unidos? La convención del Partido Demócrata en 2004, donde surge como candidato Kerry. John Kerry. Y pierde la elección con George Bush. 8 años después del discurso de Obama, ya es presidente de la República. Es decir, no se puede fabricar una candidatura en tan corto plazo. Bueno, pero lo cierto es que ahí está. Ahí está. En su gran momento fue, pues ahora sí, como dicen en política, a veces las circunstancias ayudan, ¿no? En el momento en el que fue a tocar al Palacio de Gobierno y pidió que le abrieran para poder contestar un supuesto ataque del presidente Andrés Manuel López Obrador, una descalificación, en ese momento surgió como figura cuando ella lo que aspiraba, cuando mucho, era llegar a tener la jefatura de gobierno, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Entonces, pues bueno, pues es nuestra política, mi querido Gerardo. Es circunstancial, ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay un maquillaje mediático para elevar a Xóchitl Gálvez. Ese maquillaje se está cuarteando porque no tiene discurso, no tiene sustancia el discurso. Está recurriendo a lugares comunes, bien. Está recurriendo a fórmulas muy simplonas. Bien. Cuando lo que hace falta es competencia ideológica, programática y también con propuestas sólidas. Difiero de ti en el sentido de que creo que falta todavía mucho por ver y van a ser meses muy interesantes en donde puede pasar lo que tú dices, que la figura se vaya demeritando o la figura se vaya construyendo. Va a depender mucho de sus equipos de trabajo, de su discurso, de la capacidad que tengan, donde entran aquí en juego los mercadólogos de la política. Y aquí entra toda esa gente a sumar, porque al final del día un candidato es el resultado de una construcción, ¿estarás de acuerdo, no? Sí, es un producto construido. Sí, efectivamente. Aquí lo que no le ayuda son las siglas del PRI, del PAN y del PRD. Coincido, ¿verdad? Y pasa el PRI. Y más el impresentable de Alito Moreno y todos ellos. El PRI conecta a los Moreira. Sí, en Coahuila, en el caso de Coahuila. El PAN conecta a García Cabeza de Vaca en Tamaulipas. Sí. El PRD comunica. No. Entonces, en encuestas nacionales hay un tajante rechazo a la partidocracia. Pero también, a veces, nuestro pueblo, hay que decirlo, nosotros tenemos mala memoria política, mi querido. Sí, pero de refrescarla se va a encargar en Morena, que hoy gobierna 23 estados, donde se concentra el 70% del padrón electoral del país. De eso vamos a hablar, si me permites, después de la pausa. Una breve pausa y entramos a la segunda parte. ¿Qué viene? ¿Parece? Muy bien. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones.
Bueno, ¿qué es lo que viene? Miren, el próximo 2 de junio no solo se juega la presidencia de México, sino también se juega por lo menos más de 20,000 cargos públicos. Muchos de ellos son clave para la gobernabilidad de este país. Uno luego se queda con la figura del presidente de la República, pero también la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores juegan un papel hoy en día muy importante. 8 gubernaturas. Porque sirven de pesos y contrapesos. Te doy los datos que tengo acá. Si estoy mal, me vas corrigiendo. Se juega la presidencia de México. 8 gobernaturas, incluyendo, no, más la Ciudad de México, que es una jefe de gobierno. Jefatura, ¿verdad? Es una jefatura, la Ciudad de Gobierno. 1,803 alcaldías. Se juega la Cámara de Diputados y Senadores. Estamos hablando de 500 diputados y 128 senadores. Algunos serán de representación proporcional, etcétera, etcétera, ¿no? Se juegan 1,098 diputados locales y 1,803 alcaldías, incluyendo puestos. La Presidencia de México, 8 gobernaturas, la Ciudad de México, 1,803 alcaldías, 500 diputados, 128 senadores en la Cámara de Diputados y de Senadores, 1,098 diputados locales y 1,803 alcaldías, incluyendo incluso algunos puestos de usos y costumbres en algunos estados. Cada estado, los 32 estados del país, van a tener su fiesta política. Entonces, y Coahuila de alcaldes. O sea, tenemos una renovación prácticamente total de la estructura de gobierno. Sí creo que ese es el proceso electoral más importante en muchísimos años, porque no solo es el proceso, Gerardo, sino también se está discutiendo un proyecto político. Sí, efectivamente, se confrontan dos proyectos políticos. El de López Obrador, la Cuarta Transformación, y el del PRI-PAN-PRD, que es un modelo repetitivo con respecto al gobierno de Peña Nieto, al de Fox y al de Calderón. Aquí lo más importante, lo más relevante es que México tendrá por primera vez en su historia una presidenta. O sea, ¿cierto? ¿va a ser Claudia Sheinbaum o va a ser Xóchitl Gálvez? Esto le da a México pues una resonancia internacional, porque presidentas de América Latina ha habido casi en todos los países, menos en México. Esto habla de un pueblo, de un país que ha avanzado democráticamente. Antes la mujer tenía vedado el camino a la presidencia de la República. El voto femenino se ejerce por primera vez en 1955, únicamente para diputados federales. No podían votar ni para gobernador, ni para alcaldes, ni para presidente de la República. Esto fue evolucionando y hoy tenemos en México 10 gobernadoras, presidenta de la Corte, presidenta del INE, gobernadora del Banco de México. Enhorabuena que la mujer se le reconoce no únicamente su peso en términos demográficos y en el padrón electoral, sino también su importancia como sujeto de cambio en México en términos democráticos, económicos y políticos. Qué interesante. Y en ese sentido y en esta cuestión, y también no sé si la definición sea correcta, pero estamos ante la posibilidad de decidir o de reafirmar un modelo económico, uno de corte popular de izquierda, así lo veo yo, si estoy mal en los términos, corrígeme Gerardo, o uno de derecha liberal. O sea, finalmente yo creo que ahí se va a decantar y es ahí donde nos hemos colocado mucho con la sociedad. Sí. Una clase media que se inclina hacia cierto proyecto, una clase popular que apoya definitivamente, de acuerdo a las encuestas, el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, una clase media y alta que se divide también en esas simpatías y fobias hacia el proyecto de Andrés Manuel López Obrador o que podría apoyar a Xóchitl. Y te hago esta definición porque ahí es donde entra la figura de nueva cuenta de otros partidos y de otros personajes. Marcelo Ebrard, que el próximo lunes estará teniendo una definición, y partidos como Movimiento Ciudadano, que ya sabemos que tienen poca influencia, pero cuando se trata de procesos de ese tamaño, pueden ser factores decisorios. ¿Cuál es su pronóstico? Sí, Marcelo Ebrard evidentemente va a dejar Morena, no tiene el espacio que él quería ser presidente de la República, tenía la oferta de ser líder del Senado en la próxima legislatura, le pareció poco y va a construir fuera de Morena otra estructura política, podría ser el Movimiento Ciudadano, pero no como candidato, porque las encuestas le otorgan apenas un 10%. O sea, no es nada frente
a la proporción que tiene actualmente Claudia Sheinbaum. Y, sin embargo, esta proporción de votos por el Movimiento Ciudadano sí complicaría más la elección por Xóchitl Gálvez, puesto que le quitaría 10% del voto opositor. Entonces sí es muy interesante el escenario. Marcelo Ebrard es una figura importante en el país. Sin embargo, quien captó la atención y el apoyo de Morena y su estructura electoral fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Qué interesante. Ahora, hablábamos antes de entrar a grabar este programa sobre también los tiempos, que no necesariamente para la clase política y para los partidos políticos son una elección, son un proceso electoral, que aunque es importante porque es para presidente de México, finalmente a veces los partidos y los propios políticos están viendo más allá de eso, o sea, más allá de un proceso. Podría ser el caso de Marcelo Ebrard, podría ser el caso de Movimiento Ciudadano, que no necesariamente estuviesen pensando en esta elección, sino en la próxima. Sí, efectivamente, son proyectos a mediano plazo y también a largo plazo. Marcelo Ebrard tiene la edad suficiente para llegar al 2030 como candidato Movimiento Ciudadano. Y en el caso de este partido, el Partido Naranja, tenía varias figuras interesantes para ser candidatos. Una de ellas, Patricia Mercado, ya dijo que no le interesa la candidatura. Otro de ellos, el Luis Colosio Riojas, dijo que él quiere ser mejor senador o futuro gobernador de Nuevo León, y queda como única figura para esta elección del 24 el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Qué interesante se va a poner esto. Sí, muy bien. Ahora, van a pasar muchas cosas, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿no? Es un proceso en el que todavía abiertamente el proceso no se ha abierto, y las dos protagonistas tienen mucha cancha por delante y les da áreas de oportunidad, pero también riesgos. Podrían pasar cosas para el mero día del registro incluso, y luego la campaña. Y la misma campaña en sí también presenta sus propios retos. Claro. Yo veo muy sólida a Claudia Sheinbaum. Sí. Tiene toda la estructura de Morena, que insisto, son 23 gobiernos estatales. Nada menos ayer, cuando se conoce el resultado, 22 gobernadores apoyan el resultado. Eso va a ser fundamental, claro. Eso es ya cheque. Desacreditan también el movimiento de Marcelo Ebrard. Sí. E insisto, gobernar 23 estados como Morena, actualmente lo hace, donde se concentra el 70% de la lista nominal de electores, te da una ventaja muy amplia. Al día de hoy... Sí, porque aunque digamos que no y hagamos ahí cosas como que no vemos, los gobernadores sí influyen en sus estados. Son operadores políticos naturales. Y lo vimos aquí en Coahuila con Riquelme, claro. Y lo vimos con Rubén Moreira y con Humberto Moreira. Entonces, es una fuerza muy importante la que tiene Claudia Sheinbaum, que la respalda. Y si hoy fueran las elecciones, de acuerdo con las encuestas, ganaría Morena con Claudia Sheinbaum con 61%, y Xóchitl Gálvez quedaría con un 34%. Es una proporción de casi 2-1. Y el Partido Naranja, Movimiento Ciudadano, tiene una intención de voto apenas del 5%. Pues como dice ese clásico de la política, ¿no? Lo bueno de esto es lo feo que se va a poner, ¿eh? Porque se va a poner muy interesante. Sí, claro que sí. Oye, y todo eso está documentado en Espacio 4, sí, ¿verdad? Efectivamente, se aborda el tema y otros aspectos. Sí, y también tocas un tema muy, muy importante que tiene que ver con el balance ya de una administración, el primero de varios balances que tienen que ver con la administración de Miguel Ángel Riquelme, ¿verdad? En la edición de este Espacio 4, que ya está a la venta, ya está en los principales puestos de periódicos. Interesante el análisis. Seguimos, mi querido Gerardo. Por supuesto, hay más temas. Hay más temas todavía por delante. Vamos a una pausa. Estamos de lleno en Espacio 4. Vaya de grillos. Y Espacio 4. Espacio 4, por favor. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Bueno, y después de hablar de política, tenemos también obligadamente que hablar de economía
y de crecimiento, porque economía y política van de la mano. otra política. La otra política. Es más, hay quien dice que en el fondo la política es economía también. Y la verdad, pues quién mejor que Daniel González. ¿Qué tal? Buenos días. Daniel. Este Bueno, jueves, gusto. cuando estábamos grabando el programa, Buenas tardes. se dio a conocer a través de los datos del INEGI el nivel de inflación que tuvimos últimamente, que llega al 4.6%. 6.4, sí. ¿6? .64. 4.64. 4.64. Hay que recordar que el objetivo del Banco de México es controlar la inflación en un rango de entre 3 y 4%, Sí. para poder realmente que usted, nosotros, todos tengamos una vida más accesible en el sentido de que nuestro dinero tenga capacidad para adquirir los productos que necesitamos día a día. Hay quien dice que a pesar de estos datos, que son bastante positivos, si tomamos en cuenta que venimos de una inflación mucho más alta, casi anduvimos en sus peores momentos en 8, Casi en el 8. casi en el arañando 8%, el 8, 7.8. 7.8%, no ha visto una mejora realmente en su capacidad de consumo, porque dice, y tú me nos explicarás si es real, que la mala costumbre que tiene nuestro sector productor o empresarial es que siempre está puesto a subir los precios pero no a bajarlos. Y es aquí donde entra la oferta y la demanda, porque nosotros con nuestro posicionamiento al decir, oye, si ya bajó no compro porque me sigues vendiendo caro, forzamos a que el productor o el que vende caro baje el producto. Pero en fin, independientemente de eso, va ligado también al tema de la informalidad. Hoy sabemos que en México hay por lo menos 23 millones de trabajadores que están en la formalidad, pero compite con 32 millones de trabajadores que están en la informalidad. Y ya hemos visto que la informalidad es un gran trabuco para el progreso del país. Mientras exista la informalidad, empresas constituidas formalmente como la tuya, Espacio 4 u otras muchas empresas, no logran salir adelante porque vienen cargando el peso de la informalidad. De algún modo es lo que ya a nivel nacional es lo que predomina. Gana la informalidad y este país no avanza. No avanza. ¿Estamos en lo correcto, Daniel? Sí, haciendo una primera alusión Sí. al primer comentario con el que iniciaron, bueno, los economistas clásicos, Carlos Marx, Adam Smith, David Ricardo, no hablaban del concepto de economía, el término era economía política. Es hasta la llegada de los economistas matemáticos que dividen la economía política exclusivamente en economía. Y digamos que son los marginalistas, la escuela austriaca, que empiezan a ver toda la economía a través de cifras y números. Ahí empezó el mal. Ahí empezó el problema. Exactamente. Sí, porque ya tergiversó el concepto, decía Stalin en un desfile militar, el poderío de la Unión Soviética, tanques, misiles, soldados, armamentos, y al final un grupo de 5, y le decía a sus invitados, estos 5 son más peligrosos que todos aquellos, son los economistas Sí, de esta escuela. de esta escuela. Y es lo mismo que decían de los economistas, ¿no? Creo que es a ellos a quienes les achacan eso de que se pasa la mitad de la vida explicando un explicando fenómeno. lo que va a pasar y la otra mitad de su vida explicando por qué no pasó. Porque no pasó, sí, cómo no. Pero en fin. Pero la situación más grave con los economistas es que con esta visión cuantitativa de la economía es que perdemos de vista que son personas, que son seres humanos los que se ven afectados a través de la inflación, a través de la informalidad, y espacios como este son importantes para recordar que hablar de economía es hablar de familias que se ven afectadas, de empresas que empiezan a enfrentar problemáticas. Afortunadamente lo que vimos ya esta semana es que la inflación empieza a descender ya de manera constante, es el tercer mes con un descenso digamos sostenido, por un lado, ya estamos prácticamente a un punto de alcanzar el objetivo del Banco de México, probablemente estemos muy cerca ya en noviembre, con el riesgo de que, como sabemos, en diciembre vuelva a impulsarse un poco la inflación, porque ese es el comportamiento natural de diciembre, cuando la gente suele traer un poquito más de dinero, exactamente. Entonces, la buena noticia es que estamos cerca de alcanzar este proceso pautado por el Banco de México, que es su trabajo fundamental. La mar es que se nos vienen meses muy complicados Los de consumo, gasto, sí. de mayor gasto. Pero aún así son buenas noticias. Hay quien me dice, o nos ha dicho, eso de que bajó la inflación es un puro cuento, porque la verdad los productos siguen siendo, muchos productos de consumo se siguen manteniendo caros. ¿Es real esta
esta idea o es una idea equivocada? Bueno, hablando de conceptos, como empezamos la plática, el supuesto es que en mercados competitivos la oferta y la demanda, el mercado regula los comportamientos de consumidores y empresas. Desgraciadamente, economías como la nuestra no son economías con competencia perfecta, y entonces cuando hay incrementos de precios no necesariamente se van a ajustar si hay los precios de los empresarios cuando se ajustan los precios nuevamente. No son distorsiones, son digamos que la diferencia entre leerlo en libros y la aplicación de la realidad. Sí, la práctica, eso no Que la no recomendación sucede. y la defensa que tenemos es no consumir cuando un producto que tú dices tú se disparó, no lo compres. Sí, No que lo también compres para que lo utilice obligues, el ¿verdad? consumidor De acuerdo. esa fuerza que le da el poder de compra, porque estos grandes corporaciones imponen condiciones, pero no en el vacío. Tienen también soportes políticos. El lobby se hace justamente para lograr impunidad, ventajas, y finalmente se le pega al consumidor, que somos todos, particularmente a unas capas muy altas, muy amplias, de gente de clase media y también de clase baja. Ahí es donde pega más, Claro. es mayor el impacto. Y hay sociedades que sean mejor organizadas en ese sentido, que entiendo que va mucho en función de la educación y la madurez, que se ponen de acuerdo para no comprar ciertos productos cuando suben de precio y obligan a los productores a que bajen. Si de repente ven que se les dispara el huevo y dicen, ¿saben qué? Dejemos de comprar huevo. Y hay una especie como de organización social que hace que dicen, no vamos a consumir huevo, al grado tal de que obligan a esos productores a bajar el precio del Son huevo. boicots. Por poner un ejemplo. Sí, Claro. de Y acuerdo. hoy hay más elementos y hay herramientas para organizarse como sociedad. Hoy muchos movimientos se generan a través del teléfono. Cuando en la colonia compartes el que pensamiento son y las todo, ¿no? nuevas Sí. tendencias, ¿no? Con la economía digital. Ahora, retomando el tema de la inflación, como sabemos, el día de ayer, el viernes, se entregó el presupuesto, el proyecto de egresos de la Federación por parte de Hacienda a la Cámara, y en los precriterios generales de política económica que se establecieron el 1 de abril, se hablaba de que la inflación cerraría en un 5%. Dada la información que empezamos a revisar ya con estos datos, esto estuvo muy cerca en términos de resultado, esta información de ¿verdad? proyección bastante cercana. Un elemento, de acuerdo a estos criterios que se están presentando, que no está muy cercano es específicamente el tipo de cambio, que se estaba planteando en 19 pesos por dólar y hoy sabemos que se mueve entre 16.50 y 17.50, pero en gran medida el comportamiento del tipo de cambio ha podido controlar inflaciones Claro. mayores en el pasado en México, porque México es una economía muy habituada a importar productos, sobre todo de tipo dependiente, básico. Es un dependiente. tema de la dependencia. Sin quererte meter en la canastilla de los economistas que se pasan diciendo qué va a pasar y que no Sí, pasa después. Yo te quiero es- preguntar, Daniel, ¿qué prevés para el peso? ¿Seguirá siendo un peso fuerte lo siguiente, por lo menos lo que dure el sexenio o lo que dure este sexenio de Andrés Manuel López Obrador? ¿O hay riesgo o posibilidades de que se vaya emparejando con el dólar? Hay tres factores que nos podrían hacer pensar que el tipo de cambio se va a seguir moviendo, como decíamos, entre los 16.50 y los 17.50, que una es la llegada de remesas, que seguramente se va a rebasar. Hablábamos todo este año de que alcanzarían los 60,000 millones de dólares, que es entrada de dólares, lo que permite determinar el valor. Eso por un lado, se están proyectando ya que se rebase con creces esos 60,000 millones de dólares por el envío de remesas. Otro tema, las tasas de interés también se proyectaban que empezaran a bajar a partir del próximo mes en la economía mexicana, y dados todavía los temas inflacionarios, seguramente tendremos una tasa de interés alta. ¿Qué implica una tasa de interés alta? Que los rendimientos en nuestro país son atractivos para atraer inversiones de otras partes. ¿Esto se mantendrá? Del mundo. Seguramente tendremos una tasa de interés que se siga moviendo Hasta el fin del sexenio, por lo menos. Hasta fin de año, hasta principios del siguiente año, cerca del 11, y con reducciones graduales de 0.25, 0.5, sin alcanzar las tasas que teníamos hace un par de años del 3, del 4%. Antes de darte la voz, Gerardo, un comentario final de mi parte. Estamos acostumbrados, o al menos los que tenemos ya cierta edad,
que en muchos sexenios terminaba el sexenio y venía una devaluación de la mano del sexenio. ¿Existiría esa posibilidad? Es que parte de esta explicación, cuando se hace el planteamiento del tipo de cambio, es que tenemos que tomar en cuenta que el tipo de cambio también es otro producto como los de canasta básica sujetos a las variaciones del mercado. Entonces, cuando un gobierno presenta inestabilidad o no tiene con qué pagar, la gente deja de apostar por esa moneda, en este caso dejaría de apostar por el Que peso. no es el caso en este momento. ¿Por qué no? Porque el gobierno actual le está apostando a fortalecer a Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos, lo que asegura que el peso ante variaciones tenga el respaldo de los precios internacionales del barril del petróleo, y este es un factor que no se daba en escenarios neoliberales en donde no había un respaldo del sector gobierno al comportamiento del tipo de cambio desde la producción petrolera. Y hay petrolera. condiciones también que no ofrecen este riesgo. Las reservas del Banco de México, Por la supuesto. inversión extranjera directa, que tiene un crecimiento inédito en México, mayor al de los últimos 30 años, un manejo responsable de la economía, no hay déficit fiscal importante, no hay mayor endeudamiento, que en estas épocas neoliberales llegaba el sexenio arrastrando la cobija, con mucha deuda, un alto déficit presupuestario, menor inversión, fuga de capitales. Entonces ha habido un manejo responsable de esta administración con una orientación, como dice el presidente, con un sentido más humano de la economía, que es lo que se desvinculó con esta nueva escuela, que empieza a tomar a las personas como números, como estadísticas y no como seres humanos. Claro, generalmente es un acierto de esta administración, un balance positivo. Porque aparte es una tendencia mundial. Sí, sí. Ya este modelo neoliberal agotado demostró su fracaso. Así es. Sí, ¿Benefició a quién? A la oligarquía. Claro. Los ricos hoy son más ricos Y fíjate, y son menos. y tal vez mucho del acierto de esta administración, que tiene su lado positivo en ese sentido, es que no dejó de beneficiar a la clase privilegiada, ¿no? O sea, los empresarios siguieron haciendo negocio, los empresarios siguieron ganando y ninguno se queja realmente. Sí. Si acaso habrá aquellos que vivían del oportunismo político y que más que empresarios eran, como dicen, eran traficantes de influencias, que fueron los que realmente lamentan no tener los ingresos que ahora quieren. Porque están pagando impuestos. De acuerdo. Y que están Antes pagando había impuestos. altas exenciones fiscales, devolución de impuestos, y al final venía pagando más la tienda de una esquina que un gran Bien. corporativo, porque esas empresas tienen bufetes de abogados, Bien. fiscalistas, Bien. que les permitan buscar en la ley resquicios para pagar menos o para no pagar. Se nos queda en el tema de la informalidad. ¿Te parece si lo tratamos la próxima A semana? las órdenes, con todo ¿Sí? gusto. Con Muchas todo gracias, gusto. Daniel, como Buenos siempre, días. por esta explicación. Daniel, mucho gusto. Muy interesante, gracias. A las Daniel, órdenes, muchas claro que gracias. sí. Y felicidades por los gráficos que aparecen A en el las siglo de órdenes. Torreón, sé Buenos que días. son parte de tu trabajo también. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. El tema que vamos a tratar a continuación podría sonarle a usted un poco escatológico y hasta molesto, pero créame que es una iniciativa que cuando la escuchamos, después de la primera molestia natural, empezamos a entender cómo nuestros artistas mexicanos, laguneros, encuentran maneras de expresarse que pueden ser muy interesantes. Y esto que les voy a presentar, que vamos a presentar, es un ejemplo de... Nos están invitando al primer cacatón, así como lo oye usted, cacatón, que va relacionado con la caca. Y debo decirle que vivimos, y esto viene a cuenta porque vivimos en una región, y tal vez podríamos decir que en el país también, pero principalmente en una región, en donde la caca está presente en nuestras vidas más de lo que pensamos. Todos los días, toneladas de caca terminan en las aceras,
como resultado de lo que excretan perros, aves, mascotas, en fin, que termina secándose y nosotros respirándola. ¿Qué le puedo decir de todo ese excremento, que son por toneladas, de miles de toneladas, que diariamente se excretan en las granjas cercanas, en los establos de las vacas, que producen leche y otros alimentos, y que también es un estiércol que termina incluso llegando al aire, se esparce por todo el metano, ese gas que hace que se destruya la capa de ozono y otras cuestiones. Se han hecho esfuerzos interesantes por darle salida al excremento, a la caca en general, que generamos todos los seres vivientes, algunos con mayor éxito, otros sin tanto éxito, pero finalmente en la comarca lagunera es triste decirlo, y lo dice gente que llega de fuera. Lo primero que me viene al olfato es la caca cuando aterrizas en el avión, en las mañanas sobre todo, generada por todo ese caca de establos que llega y usted lo ha de haber vivido, sentido y olido, seguramente. Entonces este trabajo, pues es un trabajo muy interesante, pero antes de darle voz a lo que es, un comentario tuyo, te vi que querías mencionar algo sobre ese tema. Sí, efectivamente, lo decíamos, hay que llamar las cosas por su nombre, luego se disfrazan los términos con eufemismos para evitar una expresión que puede ser desagradable, de falso pudor. Pero sí, efectivamente, son movimientos que merecen mucho apoyo, que están a tono con una sociedad que no quiere ya vendas en los ojos, que quiere actuar más ante una evidencia irrefutable, y que el calentamiento global está aquí, llegó para quedarse, y hay que tomar acciones responsables desde todos los frentes. Nos acompaña y le doy la bienvenida a Francisco García, artista visual. Francisco, gracias por estar aquí con nosotros. Francisco García Leiva, y también a José González, también artista. Y leo lo básico de este reporte. Dice Francisco García Leiva, artista visual, creador de Los Hijos del Estiércol, que es la asociación, dice, presenta un proyecto visual que busca visibilizar la problemática de la escasez de agua en la comarca lagunera. Por ello hacen una invitación para realizar una aportación, ya sea económica o de otra especie, y concretar el proyecto. La obra, seleccionada en el Sistema de Apoyos de Creación y Proyectos Culturales 2022 de la Secretaría de Cultura, consiste en crear una palabra monumental construida en alto relieve, con estiércol de vaca en la laguna seca de Mairán, ubicada en el municipio de San Pedro de las Colonias. Con esta intervención, pensada para hacerse en una extensión de 15 a 120 metros, los artistas, concretamente el caso tuyo, Francisco García Leiva, están buscando ir contra la tendencia capitalista que está arrastrando con nuestros ecosistemas. Esa es la explicación formal del proyecto, ¿verdad? Pero Exacto. A ver, tienes la voz. Dinos. Sí, más que nada, este proyecto que fue beneficiado, como ya se menciona ahí, por el Sistema de Apoyos a la Creación, buscaba generar esta visibilidad para poder mostrar el impacto ambiental que se genera por toda esta emisión de contaminante de los establos ganaderos, ¿no? Entonces aquí tuve la idea a raíz de una experiencia personal del año pasado, que me quedé sin agua durante un periodo de 3 meses aproximadamente. Wow. Entonces eso fue como que el motivo, la materia prima para poder externar esto de manera artística. Entonces surge a raíz de esa problemática personal, y ya en el proceso se introduce el proyecto, se empieza a desarrollar una visualidad, y es como empieza a surgir como esta idea de las letras de caca que digan agua, porque es como esta relación entre el estiércol guarda esta memoria de todas esas concesiones que se han otorgado sin ninguna contención de nada. Contiene todas estas alimento de la alfalfa que se necesita para alimentar a todo ese ganado, y funciona como esa memoria que nos hace obtener ese significado de la obra. Pues qué mejor denuncia ciudadana y social, se me hace extraordinaria, quitándole un poquito de esos prejuicios que lleva la palabra y que lleva el producto en sí. Es una denuncia social genuina y urgente, Gerardo. Sí, por supuesto que merece apoyo de toda la sociedad, y particularmente de los jóvenes, como son ustedes dos, contagiar a la juventud, crear conciencia del mal que se hace y que se ha hecho históricamente en la comarca lagunera. No podemos vivir como sociedad siendo indiferentes ante este fenómeno
que afecta directamente la salud, el medio ambiente, el suelo, el agua, y efectivamente tiene un componente capitalista que describe a este sistema como depredador de los recursos naturales, donde importa la utilidad, la ganancia y no las personas. Claro. Debe buscarse un equilibrio para que la ganadería también, que genera el problema, participe en la solución del problema, que no se deje expuesto el excremento a cielo abierto, y que haya, insisto, un compromiso también de inversión de parte de ellos. Es una especie de retorno. La utilidad, que una parte se retorne a mejorar el medio ambiente. José, ¿cuál es el papel de tu participación? José González. Pues yo estoy como en la parte esta del cacatón. Cuando Francisco me comenta sobre su proyecto, como que me hizo mucho sentido, porque yo también creo como el arte como esta herramienta y situación para visibilizar cosas. Entonces yo veo el arte como una arma muy política muy fuerte, o que se pueden hacer grandes cosas a partir de una simple visibilización. Entonces me empaté mucho con su proyecto, y como está en esta etapa donde ahorita tiene muchos conflictos como principalmente como de financieros y de logística, surgió la idea de hacer un cacatón, invitando como a toda la gente a ser parte de esta escultura monumental, y es de la parte donde he estado trabajando más con él. Y ya el sábado es cuando ya empezamos a montar y va a ser un pequeño documental, se va a grabar todo. Y a ver, este programa se está transmitiendo en sábado por la mañana, y se va a repetir también el domingo a las 9 de la mañana y el lunes a las 11 de la noche. Okay. ¿Cuál es la petición formal? Ok, bueno, en este caso lo que hacemos en la convocatoria del cacatón, lo que le solicitamos a la ciudadanía es que se integre a manera de donativos económicos para poder juntar una cantidad que es de 80 toneladas de estiércol que faltan. O sea, que quieren comprar la caca. Ajá, yo puedo mover 120 toneladas, pero en el proceso del desarrollo del proyecto, yo me acerqué a iniciativa privada, me acerqué a asociaciones civiles para poder juntar 180 en total. Ante la negativa o la falta de apoyos, tuve la idea de incluir a la ciudadanía. Claro. Para que en vez de buscar este recurso por la iniciativa privada. Pero no sería más, por puro sentido lógico, suponer que si tú vas a un establo y dices, oye, regálame una tonelada de caca, te la van a regalar. Y decir, oye, no te lleves una, llévate dos. Bueno, cuando estaba investigando, muchos la vendían. Sí logré conseguir las 100 toneladas donadas. Hay un señor que sí me está donando el estiércol. Pero otros empezaron a ver negocio incluso. Ya se ha extendido, porque antes sí lo regalaban, pero ya ahorita ya como la usan como materia de composta, ya es más el lucro. De lucro esta situación. Entonces conseguí con un señor allá en San Pedro que me hizo, como que dice acá, el favor de apoyarme. Pero aún así, transportar ese material es costoso, porque se va a mandar hasta la laguna de Mairán. Estamos hablando de cuántas toneladas, 120. 120 que ya están aseguradas, más otras 80 que faltan. Ajá, para darle... Es un mundo, ¿Y va a haber algún tratamiento para el excremento? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Y cuáles los tiempos? ¿Cuándo empieza, cuándo termina? Ok, bueno, empezamos el día 9, el sábado 9, el proceso inicial. Y ya el día 10 empieza a colocar todo lo que es el material del estiércol, para culminar entre el 11 y el 12 de septiembre. El estiércol, antes de poderlo colocar allí, lleva un proceso de investigación entre tutores, compañeros, para poder ver si realmente el impacto ambiental que se iba a poner sobre ese espacio daba pauta a continuar. Entonces me acerqué a la Facultad de Ciencias Químicas con algunos profesores y catedráticos para que me pudieran dar salida libre para que no se dañe. Lo que querías probar es que esa cantidad de caca que se va a usar para moldearla, no dañar el medio ambiente, no va a tener un impacto en el medio ambiente. Sí, porque si no yo iba a entrar en el mismo juego, pero antes de eso dije, tengo que checarlo para yo prevenirme cualquier crítica externa, ¿no? ¿Y se pudo? Se pudo, se generó una carta para donde se explica que es totalmente asimilable por el entorno en esa cantidad. Artístico en ese proyecto. ¿Y no olor? Pues va a generar olor, esa es la incomodidad que vamos a estar percibiendo todos. Pero también forma parte del mismo propósito, ¿no? Ajá, porque exacto. si lo tratas para quitarle el olor, pues va deja a dar la de ser, impresión que tenga el impacto, ¿no? Exacto. También. O sea, sí se busca esa choquez, que el proyecto sea así incómodo, ¿no? Sí, que sea incómodo, que sea disruptivo, como dicen actualmente, ¿no? Exacto. Bueno, a ver,
¿Qué se necesita? ¿Damos algún teléfono, alguna dirección? ¿Cómo alguien quiere involucrar y decir, me gustó la idea? ¿Del teléfono? El teléfono del Cacatón, bueno, sabemos las páginas de Facebook. A ver. Y que es Cacatón 2023, y en Instagram tenemos lo que es también igual Cacatón 2023. Ahí está. Cacatón. Ahí, ¿quieren dar algún teléfono? Con eso nos vamos. ¿Y el teléfono? El teléfono, pues yo no me lo sé de bueno, memoria. pero en Instagram nos vamos está con eso, todo. con eso para quien quiera acercarse y ayudar económicamente. Sí, ahí igual estamos publicando como procesos y todo. Para Exclusivamente se trata de excremento animal de vaca, ¿verdad? Sí. No se va a modificar por otro tipo de excremento. No. A lo mejor Básicamente, hay una firmilla ahí que metemos, pero bueno, eso sí. Pero ya sería al final, ¿no? Muy bien, felicidades. Aparte, con tanto excremento en la política, ojalá que también se den por aludidos ellos. Se debe por aludidos aquellos, ¿verdad? Muy bien, queda la invitación a donar al Cacatón, a este proyecto Los Hijos del Estiércol, que es muy interesante también el concepto, ¿eh? Okay, imagínate, gracias. soy parte de los hijos del estiércol. Bueno. Pues está bien, es disruptivo totalmente, ¿no? Fíjate lo que explica. Los Hijos del Estiércol es un proyecto de Land Art que consiste en la intervención de la laguna seca de Amairán, ubicada en el municipio de San Pedro de las Colonias, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Por medio de un texto construido en alto relieve con estiércol de vaca, y el texto dirá la palabra agua. Es la primera vez que se hace algo así. ¿Ya sabes de algún trabajo que se haya hecho anteriormente? Porque sé que se ha hecho con arcilla, se ha hecho con arena, se ha hecho con muchos, se ha trabajado mucho estos materiales. Es muy original esta idea. Pero es la primera vez, ¿sabes? Bueno, ¿hay algún antecedente? Aquí en la región, yo no he visto que nadie trabaje ese material, pero ya dentro de la historia del arte sí hay artistas que han usado la materia fecal o el desecho como medio de artístico. ¿Y cuáles son las dimensiones? Van a medir, cada letra tiene una longitud de 15 por 15 metros, y entre las 4 letras abarcan en total 120 metros. Entonces la idea es que se pueda ver desde el cielo y con esta cantidad de tamaño impacte más. Pues gracias por la visita y vamos a estar pendientes, porque esa va a ser nota nacional, va a ser nota nacional hay que si lo logra mucho, concretar. mucho Francisco vuelo, García, artista visual, José González, también artistas también de este proyecto. Muchas gracias por la visita. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Y ahí los tienen al tanto. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Una pausa, mi querido Gerardo, regresamos. Bueno. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Entramos en la recta final del programa para plantearnos un problema que consideramos que es una legítima denuncia ciudadana y que tiene que ver con el municipio de Lerdo, y tiene que ver con lo que parece un acto arbitrario de esos actos de tipo político que ya debían de estar rebasados desde hace mucho tiempo, prácticas políticas que francamente son ¿cómo las podría calificar? Penosas, vergonzosas, porque lo único que demuestran es intereses muy particulares y muy miras cortas. Durango acaba de vivir un gobierno en el cual se tuvo muchas esperanzas, mucho deseo de cambio en la administración de Rosa Saizpuro, y que a la luz de los resultados finales todo indica fue un fracaso. Fue un fracaso porque dejó un estado sumamente endeudado, un estado muy comprometido en los dineros, un estado donde poco a poco hemos ido conociendo muchos casos de corrupción, e incluso hay prófugos y buscados, cosa que en ninguno de los casos se ha aplicado la justicia a cabalidad por la nueva administración. Actualmente Durango vive tiempos muy difíciles precisamente por esa razón, porque fue un trabajo muy poco aseado de Rosa Saizpuro, de cual yo en lo personal le aposté también en su momento, porque lo vi como un perfil fresco, nuevo, novedoso, que venía a romper esquemas de un priismo ancestral terrible y que desgraciadamente demuestra que la alternancia, mi querido Gerardo, no siempre es para bien. Es una simulación PRI-PAN. Esto se ha demostrado con los hechos y en múltiples gobiernos.
Es una apariencia de alternancia, porque en la práctica es el mismo vicio, el mismo sistema político que gobierna, que protege la impunidad, que fomenta la corrupción y finalmente el desencanto de la ciudadanía. El arribo de Morena a la presidencia no fue de balde, se debió justamente al fracaso de las alternancias. PRI y PAN en la presidencia de la República fueron un fiasco, se demostró, aumentó la corrupción, la violencia, la inseguridad, la impunidad. Y esto se repite hoy nuevamente en Durango. Un mandatario efectivamente, Rosa Sáiz Puro, que llegó simplemente a hacer lo que sus antecesores, a llenarse el bolsillo de dinero de los duranguenses, a empobrecer más aún a la entidad y a generar agravios muy profundos contra la sociedad, como es el caso. Y esto viene a cuenta porque hoy nos acompaña y le damos la bienvenida al ingeniero Rafael Álvarez. Gracias, él es Víctor. nieto del maestro José Santos Valdés y también al maestro Vladimir Moreno, del cual tú me lo vas a presentar. Por el cambio arbitrario que pretende el Cabildo, de hecho no sé si ya se hizo, del Boulevard José Santos Valdés, que representa una figura histórica, emblemática en la historia de Lerdo y de Durango, por el del gobernador José Rosa Sáiz Puro, cosa que se me hace una verdadera aberración, increíble que se siga en esa posición. Pero yo quisiera que nos dieras los antecedentes de lo que hemos dicho y nos explicaras también y nos presentaras. Gracias, Víctor Hugo. Mira, el maestro Vladimir Moreno es vocero del Frente Magisterial José Santos Valdés, frente que ha estado pugnando, pues precisamente por revertir esta decisión tan arbitraria y aberrante del Cabildo. Tenemos peleando esta situación desde la administración anterior de este señor Homero. Tuvimos un acercamiento con él, el único que hemos tenido, en la colonia San Isidro, en uno de sus centros de actividades de atención. Y se atrevió a decirme a mí que me tranquilizara y que mejor aceptara que nos diera otro bulevar u otra obra y se le pusiera el nombre de mi abuelo. Yo creo que esto no debe ser, Víctor Hugo, porque mi abuelo fue una persona conocida a nivel nacional, una persona que seguramente Homero sabe quién es, pero que por el compromiso político que tuvo con el exgobernador, lo demeritó, le quitó el nombre al bulevar para ponérselo del nombre del gobernador. Yo no sé si Rosa Sáiz Puro fue bueno, fue malo, si fue ladrón, fue no ladrón. Yo no sé si Homero lo sea también, no soy quien para señalar porque no me consta. Lo que sí te puedo decir a ciencia cierta es que Homero vive en una ignorancia total de quién es o fue el maestro Santos Valdés, al grado de que lo denostó en esa junta, diciendo que en internet decían que mi abuelo había sido el guerrillero que inició la matanza de Madera, Chihuahua, del cuartel de Madera, cuando fue completamente falso. ¿Quiénes fueron sus fuentes en internet? Un par de, perdón la palabra, merolicos que se hacen llamar los cronistas del pueblo de la ciudad de Lerdo, que son dos, no recuerdo los nombres, y que estuvieron ahí, y cuando los cuestioné no sabían nada absolutamente de la vida de mi abuelo, pero sí criticaban y sí acusaban y sí denostaban. Entonces yo creo que ese tipo de cosas no debe ser. ¿Por qué nos acompaña Vladimir? Vladimir nos acompaña como vocero del Frente para que él nos haga de nuestro conocimiento las acciones que ha tomado el Frente. Adelante, Vladimir. Gracias. El Frente Magisterial y Popular José Santos Valdés es una agrupación integrada por maestros rurales, egresados fundamentalmente de las normales rurales, con relación nacional, esas escuelas que crearon maestros con una ideología democrática, ligados a esa educación de carácter democrático de los niños humildes, de los pueblos, de las comunidades,
ese abandono que históricamente ha tenido el campo, y quien es un adalid en ese tipo de proyectos es nuestro querido maestro José Santos Valdés. El Frente hace más o menos año y medio se levantó ante la actitud servil, ignorante, atrasada, reaccionaria de un cabildo integrado en su mayoría por militantes del PRI y el PAN, y liderados pues por un alcalde sin visión y con un enfoque totalmente idealista. Vaya, a nosotros no nos extraña, no están criticando la personalidad del maestro, están criticando una ideología. ¿No les parece que el alfabeto llegue a quien más lo necesita? Una persona ilustrada se convierte en un enemigo, en un rival de los cacicazgos. Nosotros vemos en la figura egregia del maestro al mentor, junto con otros próceres de la educación rural mexicana como Rafael Ramírez, ¿verdad? Y todos los personajes que integraron los gobiernos, pues fundamentalmente cardenista, ¿verdad? Queremos reafirmar que hemos tenido acceso a la Secretaría de Gobernación, concretamente con el licenciado Alejandro Encina, contando con su apoyo por escrito, porque no solo es la lucha nuestra en torno a que se le quite el nombre del señor que lo tiene y se reinstale el de José Santos Valdés. Eso es uno de los planteamientos, y el otro es que los restos del maestro que están en Ciudad Lerdo sean trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Esto ya está aprobado. Yo no sé qué actitud van a asumir las autoridades de Lerdo cuando llegue la orden de que los exhumen para trasladarlos allá. De por sí representa una vergüenza nacional. Este problema es nacional. Da vergüenza decir que en Lerdo un cabildo inepto, sin criterio, quita el nombre de un prócer de la educación. Definitivamente el Frente, el pueblo, los maestros democráticos, las corrientes vanguardistas del país, rechazamos y exigimos que se vote en cabildo la restitución del nombre del maestro. Hemos visitado, por ejemplo, al señor Héctor Vela, que es secretario de gobierno, y contamos con su apoyo. El subsecretario de gobierno en Gómez, el señor Raúl Meraz, y lo decimos porque así ha sido. Se han realizado mítines públicos en Lerdo, hemos tomado el cabildo, hemos sido muy respetuosos y esperamos que el cabildo actual ya se unja, se vista de integridad y de dignidad y tenga el valor de quitar el nombre, que deje la sumisión y el servilismo. Son actos antipatriotas los que están realizando. Sí, yo conocí al maestro Santos Valdés, siendo director de noticias. Él me distinguía con su amistad, iba al periódico, platicábamos largamente. Si algo lo caracterizó fue llamar las cosas por su nombre, siempre. Y se acabaron en ese sentido algunas enemistades. Por eso me extraña que el nieto del profesor diga que no le consta que son corruptos las autoridades, que no le consta que es corrupto Rosa Saizpuro, que no le consta que es corrupto Héctor Martínez, alcalde de Lerdo. No hay que ver al delincuente meter la mano en las arcas públicas para saber que es un pillo. Claro. Están los antecedentes, está el estado en que dejó a Durango más empobrecido, más endeudado. Me parece que con actitudes tibias como esta no van a lograr ese propósito. Que no le quita valor a la acción, no le quita valor a la petición. Creo que es legítimo y genuina la defensa que se está haciendo del nombre, porque es el nombre de José Santos Valdés. ¿No? Y él aportó mucho a la educación. Es un personaje reconocido nacional e internacionalmente. Tiene reconocimiento, hay una presea que lleva su nombre, ¿verdad? Y aquí, más que ignorancia en Lerdo y en Durango, lo que existe es complicidad y una actitud, como usted decía, maestro, de servilismo. ¿Cómo cambiarle el nombre de un prócer educativo por el de un pillo? De un político en turno, pasajero, que hasta hizo un mal trabajo. Hay denuncias por corrupción, por desvío de fondos, por nepotismo, y no pasa nada. Entonces sí es muy importante este movimiento, merece el apoyo de la sociedad, merecen, insisto,
acciones más drásticas para que el Cabildo entienda este agravio que se comete, más que contra un familiar del maestro Santos Valdés, contra la comunidad, contra la historia del país y también contra la educación mexicana. Bien. ¿Qué sigue, Rafael? ¿Qué es lo que van a hacer? Entiendo que están visitando algunos medios de comunicación que les han abierto las puertas, no todos, así me queda claro, pero ¿qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue es la continuidad de la lucha. Nosotros con esto que estamos haciendo queremos sensibilizar al pueblo, sobre todo el pueblo de Lerdo, que nos apoye, que nos ayude para que en la próxima movilización que tengamos con el movimiento, pues sumemos y podamos lograr el objetivo. Queremos llegar a 1000 partes, quisiéramos, pero desgraciadamente, como tú lo acabas de decir, no en todos los medios nos abren las puertas. Y les agradezco la verdad en que nos hayan abierto las puertas aquí de Megacable. Y sí, es lo que sigue, luchar y luchar hasta que esto lo podamos lograr. Nos tienen al tanto, ¿no? Claro Les que sí, dimos con el todo espacio gusto. hace unos meses, se los volveremos a dar y estaremos muy pendientes de su movimiento. ¿Cómo? Un gusto como siempre verlo, maestro. Muchas Gracias. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bajar la guardia. No bajar la guardia, Agradezco. claro que sí. No, esa no se va a bajar para nada. Así es. Con esto nos despedimos, mi querido Gerardo. Perfecto, mucho gusto. Ya lo dije al principio, ya lo dijimos al principio del programa, ya está Espacio 4, muy buen título el día de hoy, Los avatares del gobernador lagunero. Es el primer balance de una Así es, administración que ya está por terminar. ¿8 meses? ¿Cuánto le No, quedarán? 3 meses. 3 meses Septiembre, más. octubre y noviembre. Ya 2 Rápido. meses y medio para efectos Qué rápido prácticos. se ve el tiempo. Y por cierto, inauguran la obra aquí frente en el Boulevard Independencia el día 18, coincidente con el cumpleaños del gobernador. Caprichos de la clase política. Decía Pero bueno, un funcionario de Saltillo, suerte de gobernador. suerte, gobernador. Oye, pues lo mismo ocurrió en su momento con Porfirio Díaz, ¿no? Sí, Hay sí. quien dice que este grito del 16 de septiembre más bien se debió a un capricho por su cumpleaños Acomodarlo. que por una gesta heroica y su fecha, ¿no? Así es. Pero bueno, así es la historia. La historia la escriben los ganadores, bien dicen, ¿no? Los triunfadores, nos guste o no, aunque a veces a la larga la historia también los pone en su lugar. Así es. Más que tarde que temprano. Nos despedimos, mi querido Gerardo. Buen regreso a Saltillo. Felices fiestas patrias. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta emisión de Olla de Grillos. Nos vemos la próxima semana.